Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Vamos, vamos, despeja esa frente colérica y amenazadora y no lancen esos ojos tuyos miradas desdeñosas que hieren a tu esposo, a tu rey, a tu señor. Eso aja tu hermosura como la escarcha la hierba de los prados. Destruye tu reputación como el huracán sacude los bonitos capullos y esa actitud tuya no es en ningún modo ni correcta ni agradable. Una mujer enfurecida es como una fuente turbia, fangosa, desagradable a la vista, espesa, sin belleza alguna. Mientras se halla en tal estado, nadie, por sediento que esté, se dignará sorberla o beber una sola gota. Tu esposo es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe, tu soberano. Uno que se ocupa de ti y por tu subsistencia somete su cuerpo a penosos trabajos por tierra y por mar. Se expone de noche a las tempestades, de día a los rigores del frío, mientras que tú en tu casa duermes abrigada, segura y sin temor. Y te pide, como tributo, solo tu amor, buena cara y verdadera obediencia. Pago en verdad bien pequeño para tan grande deuda. La misma sumisión que debe el vasallo al monarca, la debe la mujer a su marido. Y cuando es testaruda, caprichosa, cazurra y desabrida y no obedece a sus honestas órdenes, ¿qué es sino una criatura rebelde y culpable, traidora e indigna de perdón para con su señor, que la ama? Me avergüenza ver que las mujeres son tan simples que declaran la guerra cuando deberían pedir la paz de rodillas y ver que aspiran al mando, a la supremacía y al imperio cuando están obligadas a servir, amar y obedecer. ¿Por qué son nuestros cuerpos suaves, débiles y delicados, inhábiles para las fatigas y las preocupaciones del mundo, sino para que nuestras cualidades y la dulzura de nuestros corazones se correspondiesen con nuestra naturaleza exterior? Vamos, vamos, gusanillos impotentes y rebeldes. Vamos, vamos, gusanillos impotentes y rebeldes. Mi carácter ha sido tan imperioso como el vuestro, mi corazón tan ambicioso y mis motivos tal vez más fundados para volver palabra por palabra y amenaza por amenaza. Pero he reconocido que nuestras lanzas no son más que briznas de paja, que nuestra fuerza es debilidad, nuestra debilidad incomparable, y que parecemos más ser lo que en realidad somos menos. Rebajad pues vuestro orgullo, que de nada os servirá, y poned vuestras manos bajo los pies de vuestros maridos. Prenda de mi obediencia, en prenda de mi obediencia, si mi marido lo desea, está mi mano pronta. Pueda esto serle una satisfacción. No lo digo yo, lo dice William Shakespeare. La pregunta es si lo dice en serio o en guasa. Otra pregunta, ¿puede seguir diciéndolo en el siglo XXI? Esa es la pinche complejidad del montaje que ahora presenta la Compañía Nacional de Teatro. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que busca hacer todo más complicado de lo que de por sí ya es y a partir de eso producir discusiones complejas. La verdad, no nos tomamos mucho trabajo en esta ocasión porque hace ya varios siglos que un señor William Shakespeare nos está haciendo esa chamba con una obra que ha sido polémica, pues más o menos desde su creación, que creó gran polémica ya en el siglo XX, uno de los grandes detractores de La Fierecilla Domada o La Doma de la Bravía, que es lo que he estado leyendo, un fragmento del acto quinto de La Fierecilla Domada es lo que acabo de leer. Bueno, la obra fue violentamente criticada, nada más y nada menos que por George Bernard Shaw en el siglo XX. Ha sido objeto de toda suerte de lecturas, muchas de ellas incendiarias, no solo feministas, sino también marxistas. Esta mañana leía yo que en realidad lo que está haciendo Petruchio con Catalina es entrenarla como consumidora. Esa es una de las lecturas marxistas que he leído de La Fierecilla Domada, y una obra que resulta extraordinariamente problemática en nuestros tiempos. Bueno, para los que no hayan leído la obra, el texto shakespeariano, para los que no hayan visto un montaje teatral, para los que no hayan visto, por ejemplo, la muy famosa película de Franco Zeffirelli de 1967 con Richard Burton y Elizabeth Taylor, que tiene su jiribilla y de ella vamos a hablar también. Les anticipo que La Fierecilla Domada, también conocida como La Doma de la Bravía, es una obra teatral shakespeariana temprana que trata de un hombre que tiene dos hijas casaderas. Bautista tiene dos hijas casaderas, Catalina y Blanca. Blanca es básicamente de hueva, es decir, es bella, virtuosa y no dice mucho. Catalina es básicamente pues una mujer con un temperamento feroz, digamos, fogoso. Lo dejaría ahí, luego entraré en ello, pero es una mujer
de difícil trato, digamos, que pues no es posible casar, y además este padre de familia pues tiene estas ideas locas que tiene la gente hasta todavía, que es que no va a casar a la hija menor hasta que no case a la hija mayor. Entonces pues urge salir de Catalina, que además pues ya nadie la aguanta. Llega un aventurero que se llama Petruchio. Petruchio pues anda buscando una esposa con buena dote, una esposa dotada de fortuna, y entonces se ha enterado de que existe Catalina. Le dicen que tiene un genio de la chingada. Básicamente no le importa porque pues viene cargada, digamos, viene cargada con la dote, y decide que va a domar a la fierecilla, que va a domar a la bravía. Y esto transcurre a lo largo de los 5 actos de la obra, en donde básicamente a través de la tortura psicológica logra domarla. Es decir, lo que es Petruchio es un conductista temprano, de que le duran Skinner y Pavlov. Lo que hace es no darle de comer, no dejarla dormir, se diría ahora gaslightearla, o sea, hacerle pensar que la luna es sol, que el sol es luna, que los jóvenes son viejas, que las viejas son jóvenes. Y entonces a partir de eso logra pues finalmente que ella sucumba y haga esta profesión de obediencia, que es pues digamos el discurso climático, comillas, de la fierecilla domada que pronuncia Catalina ya hacia el final de la obra. La obra es extraordinariamente polémica. Ha sido objeto de toda suerte de revisiones en montajes recientes en todo el mundo, y también ha sido cada vez menos montada porque es una obra problemática, no solo desde tiempos de Shaw, sino problemática a la luz de las reivindicaciones contemporáneas de género y de los nuevos feminismos. Y entonces, bueno, pues ¿qué hace alguien que hace su trabajo? ¿Qué hace alguien que entiende que el teatro sirve para problematizar, sirve para subvertir, sirve para cuestionar y sirve para ponernos a discutir? Por supuesto, en un montaje que es enormemente subversivo, enormemente cuestionador del texto shakespeariano mismo. Eso es lo que se propuso Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro, desde hace unos meses, que como parte de la programación de este año de la Compañía Nacional de Teatro y de una de sus líneas de trabajo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio mundial del teatro, pues produce, ahora nos contará quién es el equipo creativo que está al frente de este montaje, una adaptación de La fierecilla domada shakespeariana que se llama Fieras, y en donde el texto es intervenido por los actores mismos. A ver, primero, tan fácil que es montar el sueño de una noche de verano, Aurora, tanta paz que le da a uno en el alma, o hacer la enésima lectura política contemporánea a partir de Ricardo III. Bueno, no sé si eso sea tan fácil hacerlo ahora. ¿Para qué se anda uno metiendo en Honduras de montar la fierecilla domada? ¿Qué pinche necesidad? Hola, Nicolás. Bueno, efectivamente, mira, son los 400 años, este año se cumplen los 400 años del primer folio de Shakespeare, ¿no? De la primera, digamos, publicación de todas sus obras completas. Y este es de los primeritos, además, ¿no? Sí, pero lo importante, digamos, en el gremio tiene que ver con que lo que se podría considerar obras completas, aunque no son completas, pero cuasi, cumplen 400 años. Y en esa efeméride, efectivamente, la alternativa era hacer pues algo como El sueño de una noche de verano, con el poliamoroso, trans y con todo mundo no binaria y así, y hubiéramos triunfado muchísimo, ¿sabes? Porque no hubiera generado más que alegría y diversión. Pero eso pues detona la pregunta real que tiene que ver con el teatro debe de generar solamente una especie de éxtasis, de entretenimiento, digamos, vacuo o no, ¿no? Y por supuesto que hay una parte del teatro que sí debe generar una parte de catarsis y entretenimiento, pero también hay otra parte del teatro que desde el inicio del surgimiento del teatro, que surge como tragedia, tiene que ver con, tú hablas de la palabra problematizar, que me parece muy correcta, que es presentar la experiencia humana, reflejar la experiencia humana y a partir de eso hacer que la gente entre en conflicto profundo con su vida y con el universo, ¿no? Y que se cuestione, que la gente cuestione cómo son las cosas o cómo se refleja la manera del ser humano de accionar. Entonces, desde la Compañía Nacional a mí me parecía mucho más interesante perturbar las conciencias de las personas, porque pues en la enajenación consumista e histérica en la que vivimos constantemente, en la que lo que tenemos es una satisfacción inmediata, un sentirse a gusto con los
contenidos a lo mejor que puedes consumir y que son increíbles y divertidísimos, pero sí hay una especie de enajenación de la conciencia. Entonces yo pensé, y lo platicamos al interior de la compañía como equipo, que sí era mucho más fértil lanzarnos a montar la peor obra imposible y estigmatizada de la historia, ¿no? La más violenta y políticamente incorrecta, que desde luego de Shakespeare es La Fierecilla Domada. Yo quiero decir que yo soy una shakespeariana apasionada y que a mí me parece que Shakespeare hace muy bien su trabajo, porque él efectivamente lo que hace es reflejar una realidad innegable. Innegable no solo hace 400 años en el periodo isabelino, sino innegable ahorita en cualquier rancho en Guanajuato, es decir, o en muchos estados de la República en la que siguen cambiando a las adolescentes por las vacas. O sea, es una realidad absolutamente contemporánea en países por lo menos como el nuestro. Entonces, déjame pararte ahí porque acabas de tocar un punto importante que hay que abordar. De entrada, yo diría que La Fierecilla Domada, la volví a leer para esta oportunidad, es una obra tanto sobre el género como sobre el dinero. Es decir, todos los personajes están masculinos, están obsesionados por el dinero. O sea, Petruchio quiere dar el braguetazo. Los otros, los 3 pretendientes de Blanca, lo que quieren es comprarla y Bautista lo que quiere es venderla. Y luego, básicamente, todo esto está en un contexto en donde finalmente hay una apuesta por lana entre los personajes masculinos para ver si logran que las mujeres sean obedientes o no. O sea, finalmente todo el mundo va por la lana. Y finalmente, y eso creo que es muy representativo de la época, como dices, pues las mujeres eran mercancía como otra cualquiera. Hay un parlamento de Petruchio en donde le dice, tú eres mi cabra, mi carreta, mi gato. Es decir, ella es su propiedad. Y no es que Petruchio sea particularmente mala persona, es más bien un cínico simpático, sino que todo el modelo de constructo social es así, ¿no? Bueno, es que el modelo de que es una mala persona se va resignificando a través del tiempo, ¿no? Desde luego que hay 2 historias paralelas. Una, por supuesto, tiene que ver con este mundo del comercio, de la mujer como moneda de cambio, ¿no? Que todo como moneda de cambio. Todo como ¿no? moneda de cambio. Y este mundo de fieras, ¿no? Que no exactamente son las mujeres las fieras, ¿no? Sino de fieras que apuestan, que se lanzan, que violentan, que intercambian, ¿no? Déjame interrumpirte otra vez. Catalina es insoportable y y Shakespeare se ocupa de asentarlo desde el momento 1. No es insoportable. Ese era mi otro punto. O sea, Catalina llega insultando a todo mundo sin conocerlos. Están ahí los pobres pretendientes de Blanca que nomás pasaban por ahí y Catalina llega a insultarlos porque sí. No, son insoportables y tienen la peor actitud. Yo creo que también eso es una lectura que yo no estoy de acuerdo con la lectura que se trate de la doma de una mujer de mal carácter. Yo creo que... O sea, Catalina es ¿qué? El problema de Catalina trasciende lo temperamental. Shakespeare dice que tiene una lengua. O sea, que el problema de Catalina es la lengua, lo que dice, lo que habla y lo que piensa. El problema es que es una mujer inteligente, que dice lo que piensa. Pero ¿por qué la agresión desde el primer parlamento? Bueno, es que el entorno y la manera como se acercan y la manera como está, evidentemente hace que esté a la defensiva. El entorno es hostil. Entonces, es una de las resignificaciones. ¿Cómo miras tú el personaje? Pues sí, es una mujer con un temperamento fuerte, pero sobre todo es una mujer brillante, es una mujer inteligente y es una mujer que opina, que se revela, que contesta, que es argumentativa. Pues tampoco tiene opiniones tan inteligentes. Está siempre de muy mal humor. Está de mal humor, pero bueno, está justificadamente de mal humor, porque el entorno, vuelvo a decir, es terriblemente hostil, pero sobre todo es un mal humor que se manifiesta de una manera argumentativa. Entonces, sí, lo temperamental es un elemento, pero también la capacidad de argumentación y la elocuencia es un argumento aún peor, dicho por el mismo Bautista. El problema son las cosas que dice Catalina. No, de entrada dice cosa que los personajes no suelen hacer, ¿no? Sí, Blanca dice poco. Los personajes femeninos, hay siempre, como dicen, hay 2, ¿no? Y uno no habla, o sea, entonces, claro, la que habla es un problema. La mujer que habla es un problema. Entonces, bueno, quería yo nada más hacer este punto de que no es solo un tema de temperamento, que es mucho más profunda lo inadecuado de la manera como se percibe el personaje de Catalina y por qué hay que domarla, acallarla y doblegarla. Entonces, bueno, sí, es la historia desde el punto de vista contemporáneo, de cómo una mujer le rompen el espíritu y la someten. Pero desde el punto de vista que estás diciendo tú, también hay ciertos elementos de comercio, ¿no? De usos y costumbres. Y el tema de los usos y costumbres es importante, sobre todo ahora que decías de que si es una mala persona o que si no es una mala persona. Bueno,
Sí, o cualquiera de los personajes, o Bautista, que es un padre que vende a sus hijas, adolescentes, al mejor postor. O sea, ¿qué es eso, no? Tú puedes pensarlo desde diferentes puntos de vista y determinar si es o no una mala persona. Probablemente en el siglo XVI o XVII habrían dicho, bueno, pues es un padre que tiene que casar a las hijas. O sea, es decir... Sí, entonces, las mores de ese tiempo eran esas. Sí, yo quisiera contextualizar. Ahorita hay un debate muy grande, evidentemente con las nuevas generaciones de creadores teatrales, en los que se está poniendo en duda si se deben montar los clásicos, desde Sófocles, pasando por Molière, por el periodo isabelino, incluso el realismo del norte de Europa. O sea, si se debe o no montar ese tipo de teatro. Y yo creo que el error, todo tiene que ver con que es que son obras patriarcales y clasistas y colonialistas, que sí, todo es verdad, sí son obras patriarcales, colonialistas, clasistas, etc. El asunto aquí son obras, porque son grandes escritores, que reflejan la realidad de lo que eran las dinámicas, vuelvo a repetir, de la experiencia humana. De lo que eran y o son, ¿no? De lo que era y o son, y que están muy bien escritas. El problema aquí es querer hacer como que no ha pasado 400 años o 2400 en el caso de Eurípides, no sé, porque la esencia de lo humano no se ha modificado, pero sí los usos y costumbres y la percepción moral de esa realidad. O sea, ¿tú cómo ves la realidad? La realidad está ahí. Si son grandes dramaturgos, está la realidad bien representada. El tema es cómo yo me posiciono moralmente frente a esa realidad. Y eso es lo que sí se ha modificado a través, pues, del desarrollo de la humanidad y de los procesos de civilización. Por supuesto que se ha modificado la estructura moral en la que suceden o en la que se representan esas obras. Pero la pregunta no es si se deben o no se deben representar. La pregunta es desde dónde estoy yo enfocándola, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la propuesta en este caso de Shail Espadas, que es la directora de la obra y que es la que se acerca, tuvimos un acercamiento hace un tiempo en el que... ¿Ustedes le propusieron el proyecto? Ella tenía este proyecto y la propuesta de ella es una directora de Yucatán. Ella decía, es que a mí me interesa resignificar esta obra, no reescribiéndola, sino simplemente modificando el tono de la obra para resaltar toda la violencia que subyace y todo lo que está pasando, para que se entienda que montando la obra tal cual, bajo la perspectiva contemporánea, pasa de ser una comedia a ser una tragedia. Ella quería hacer una modificación de perspectiva de cómo vemos la obra. No porque lo que esté diciendo Catalina en el monólogo que tú estabas leyendo, que es el final de la obra, no siga siendo real, ¿no? Sino porque es que ya no nos hace reír. O sea, el tema es que ya no nos reímos de esas mismas cosas en las que antes la gente sí se reía y se divertía muchísimo. Es que, a ver, ahí me parece que hay mucho que discutirle a La Fierecilla Domada. Primero, es una obra menor shakespeariana, y yo creo que es una obra... Es de las peores obras shakespearianas, pero no por su incorrección política, sino por su construcción psicológica. Es decir, un viejo debate sobre La Fierecilla Domada es si es una farsa o una comedia. Los personajes básicamente no tienen profundidad psicológica, ninguno. Es decir, todos son estereotipos más o menos horribles. Es decir, pues es el padre que lo único que piensa es el dinero, el cínico que solo piensa en el dinero, la mujer de mal carácter, la guapa mensa. Es decir, nadie tiene, o sea, no. Petruchio, yo disiento solamente, estoy de acuerdo contigo en general, pero sí disiento en la construcción del personaje de Petruchio. O sea, a mí me parece que va más complejo, va más allá va más allá del estereotipo desde mi punto de vista, ¿no? También Grumio, el criado de Petruchio, es un criado un poquito más complejo de lo normal. Pero sí, efectivamente no es una de las grandes obras de Shakespeare, por lo mismo de que no tiene un gran desarrollo. Hay ciertos desarrollos abruptos, ¿no? En términos como de psicológicos, la manera como ella, demasiado rápido, decide casarse, ¿no? O sea, no vemos el proceso de cómo... Y demasiado rápido se convence de someterse también. Sí, aunque ahí sí hay como razones que puedes tú justificar desde un montaje porque, bueno, está sometida a una violencia extrema. Pero digamos que sí la manera como decide casarse, bueno, ahí Shakespeare sí la obvió. Vamos a decir, hay varias cosas que está obviando porque lo que está construyendo es una comedia de situaciones, ¿no? De alguna forma que tienen que ver con, pues no con los malos entendidos típicos de las estructuras de comedia, pero sí con aunque sí los tiene entre los pretendientes de Blanca, que está bastante limpiado, por fortuna, en el montaje de Fieras. Está editada. O sea, hay que decir, la idea de la obra era montar la obra con las palabras de Shakespeare, pero sí es una edición. Es decir, ya nadie monta Shakespeare con las 40 horas que duraban
acaban las obras, ¿no? Y hay una comedia de enredos bastante sonsa entre los pretendientes de Blanca que yo agradezco enormemente, que obviamente no sirve para nada. No, eso ahí, Estefanía Norato, que es una de las actrices de la Compañía Nacional, que ya viene de la Universidad Veracruzana y participa siendo el personaje de Blanca, es quien hace toda la estructuración dramatúrgica y trabaja con Shail también, con la directora, para hacer pues la edición y la versión, digamos, que se ve de La Fierecilla y del montaje en general. Sí hay estas como situaciones que, como bien detectaste, se quitaron, ¿no? Se editaron. Pero al final del día, Shakespeare está trabajando para un público dinámico y es una comedia, entonces de alguna manera sí no alcanza un desarrollo con mucha más complejidad, más allá de domar a la bestia, ¿no? Pero yo creo que eso es maravilloso. Es decir, yo creo que es una de las peores obras de Shakespeare, no por políticamente incorrecta, sino por psicológicamente superficial, pero creo que eso es muy útil y creo que eso ha dado para que sirva para discutir durante mucho tiempo. Yo no sé si tú conoces Kiss Me Kate, que es la versión musical de Cole Porter de La Fierecilla Domada. Sí. Que es genial, está llena de, igual que La Fierecilla Domada, es una obra dentro de la obra, igual que Fieras, por cierto. Es decir, en este caso, pues hay una pareja de estrellas del teatro musical que se llevan muy mal, que son expareja. Ella tiene muy mal carácter. De hecho, hay un espejo, digamos, y él es muy macho y están viviendo su crisis matrimonial mientras montan su versión musical de La Fierecilla Domada. Pero más allá de esa intertextualidad, lo que hace Porter es darles canciones a los personajes. Esas canciones ayudan mucho porque, por ejemplo, hay una canción que se llama I Hate Men, que es un monólogo de Catalina, en donde lo que habla es de su violento odio y desprecio por los hombres, en donde empiezas a pensar, y Cole Porter trufaba, digamos, de guiños gay todas sus partituras, que a lo mejor lo que le pasa a Catalina es que es lesbiana y que nadie se lo había preguntado. Tiene una canción sobre la lana, Petruchio, en donde queda mucho más explicitado su deseo de hacerse dinero. Y hay otra canción en donde Petruchio se enamora de Catalina, porque también, pues aquí Shakespeare nos da un final feliz, pero Petruchio ¿a qué hora se enamoró? Petruchio nada más va por la lana, quiere ganar la apuesta y quiere domar, digamos, a la bestia, pero nunca se enamora. En la obra de Porter se enamora. Otra interpretación, cuando Meryl Streep la representa en un Shakespeare in the Park, lo que ella dice, y como cuenta ella que fue dirigido ese montaje, es como un amour fou, es decir, Petruchio y Catalina se golpean y se insultan y se gritan porque es una expresión de pasión sexual. Y les gritaron, los abucharon en Central Park, ¿eh? Es un poco también la lectura de Zeffirelli en la película de Elizabeth Taylor y Richard Burton, en donde Elizabeth Taylor se somete, dice el monólogo con una ironía que revela que Elizabeth Taylor es mejor actriz de lo que se le concede, y luego se va, lo deja parado como un idiota en medio de la sala. Admite todas esas lecturas, ¿no? Exacto. Yo quiero regresar al punto de si es una de las mejores obras de Shakespeare o no. Técnicamente o estructuralmente puede ser que no, pero de fondo sí es una obra importante de Shakespeare. Razón por la cual estamos ahorita platicando de ella, razón por la cual hay todo este bagaje y derivaciones. Es una obra primaria sobre un tema muy importante que ha generado muchísimas derivaciones. ¿Por qué? Porque es relevante. Entonces tú puedes juzgar una obra, a lo mejor pues eso, ¿no? En términos de como de realismo psicológico no está bien desarrollada. Pues sí, pero la realidad es que está violentando a los espectadores desde el día 1 hasta ahorita, y eso para mí es una buena obra, es una obra espectacular. Ahora, ¿por qué? Porque está generando una discusión sobre un tema cotidiano que es cómo se relacionan, y mira nada más la manera de ver las cosas. Es que ella tiene mal carácter, pero él es macho, ¿no? O sea, siempre es como esta situación, ¿no? La misma característica en una mujer se lee diferente que la misma. Los hombres no tienen mal carácter. Bueno, él no tiene mal carácter. Los hombres, no, sí, como no, es él violentísimo. Se prostituye y es cínico, pero mal carácter no tiene. El peor carácter es un tipo de lo más violento, maltrata a su criado. El criado dice que el tipo es un loco y un violento, pero no se percibe como que el señor tiene mal carácter. Entonces, y no creo que ella sea lesbiana. No es que no quiera a los hombres, no quiere a esos hombres que sí son muy desagradables y muy difíciles de querer. Pero cabe esa lectura y Cole Porter la puede hacer. Caben todas las lecturas, pero es porque la obra tiene un sustento importante. Pero es que uno empieza a escarbar y no paras. ¿Dónde empieza el prejuicio? ¿Dónde acaba el referente social? ¿De verdad es una obra de una mujer con mal? ¿Qué pasa? Petruchio de veras no tiene un mal carácter. Se la pasa golpeando a todos, golpea al cura y lo pone. Mira, Shakespeare, que no suele poner acotaciones, pone que golpea al cura cuando lo casa, le grita. Es un violento. Tiene 20 veces peor carácter que ella. Sin embargo, es la historia de una mujer de mal carácter. Entonces, realmente eso hace que sea una buena obra de teatro. ¿Por qué? Porque estamos a estas alturas discute sobre este rol de género, ¿no? Es una obra sí sobre el género, sí sobre
qué se permite en términos de temperamento o de estructura psicológica en una mujer y qué no se permite. Y ese monólogo final, que no podía yo empezar este programa más que leyéndolo, puede ser leído de todas las formas distintas y hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que la obra es una obra feminista, escrita como una obra feminista, es decir, que todos los personajes hombres son horribles y que Shakespeare manifiesta en ese monólogo su solidaridad. Sí, lo pone en evidencia, sí, pero te voy a decir qué pasa con el siglo XVI y XVII, o sea, y no solo con Shakespeare, con Lope, con Calderón, con todos. Todo está muy bien y sí se abren y sí de pronto dan la oportunidad a algún personaje femenino de tener algún nivel de relevancia o de capacidad de pensamiento complejo, más allá de quererse casar o no. A veces lo hacen. El problema son los finales. Los finales de todo el teatro clásico traicionan cualquier posibilidad de obra que pudiera tener cualquier intención feminista. Tú ves a Rosaura en La vida es sueño, todo está muy bien hasta que llegas al final en el que las mujeres todas se someten, sonríen y son felices. Entonces, depende cómo montes ese final. Exacto, pero literariamente, o sea, en términos de escritura literaria, esto es así. Entonces, realmente para nosotros el reto era qué tan árido es, ¿por qué nos vamos a hacer cómplices de montar una obra en la que evidentemente se está violentando una mujer todo el tiempo? ¿No? Pues entre otras porque se violentan mujeres a la fecha todo el tiempo. Exactamente. Entonces aquí entra la discusión de lo políticamente correcto, ¿no? El teatro debe representar, o sea, el teatro está ahora en una cosa de edulcoramiento a nivel mundial, ¿eh? O sea, en todos los teatros en Europa y en el mundo anglosajón ya unos niveles tremendos en los que ya no se puede hablar de nada, ya no se puede montar a Shakespeare porque luego está El Mercader de Venecia, ¿no? Porque luego está Otelo, o sea, es completamente ofensivo para cualquier persona, igual que Molière, igual que todos. Los griegos yo siento que un poco menos y aún así es terrible. Entonces, hay esta cosa de lo políticamente correcto y de que si la gente de teatro, te cierran los teatros en el mundo entero, ¿eh? No puedes hablar de ciertas cosas, no puedes representar ciertas cosas porque estás haciendo apología de la violencia, estás haciendo apología del patriarcado, del racismo, del clasismo. Entonces, dentro de estas discusiones grandes hay otra parte del teatro que lo que argumenta es que nosotros nos dedicamos a montar el horror humano, también las virtudes, pero también el horror. Y si ya no se puede representar el horror, que sí, perdón, somos una especie bastante defectuosa y oscura, si ya no se puede representar esas oscuridades, todas estas cosas terribles, entonces ya no se puede hacer teatro. ¿Y quién decide qué es lícito montar o qué es lícito leer o qué es lícito filmar? Los niveles de censura, Nicolás, están llegando y de autocensura están llegando a unos niveles de locura. O sea, hace poco estaba yo en Viena y una amiga de la Schauspiel me decía, es que aquí ya todo está etiquetado con ofende a esta comunidad. O sea, ya no es adolescentes y adultos. O sea, ya ahora ya hay una serie de clasificaciones en los teatros y bueno, ya ni hablar de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? En la que a ti te despliegan como espectador todas las ofensas a las que vas a ser sujeto por observar una obra de teatro, ¿no? Oye, pues si el teatro no me interpela, es decir, si no me ofende, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, eso es justamente que habemos cierta gente de la comunidad teatral que decimos, bueno, nosotros no nos vamos a dedicar a montar obras que sean políticamente correctas y que no generen pensamiento y que no detonen perturbación moral, porque entonces no es teatro. Entonces, lo que estamos haciendo es exactamente igual que los espectáculos de enajenación que hablaba yo al principio, ¿no? De quiero ir a sentir bonito, no sé, que la chica y el chico se amen por siempre y que además la chica sea súper cool, gane más que él. O sea, no sé, y creo que es un debate que va más allá, evidentemente, de estas decisiones, de esta puesta en escena, pero no sé en qué va a derivar. En este momento la discusión está álgida. Los temas Tolstoy, todas las familias felices son iguales. De Onido Guzmán, el amor feliz no tiene historia. Es decir, es antidramático. Exactamente. Y bueno, nosotros en nuestra, digamos, dentro de la Compañía Nacional de Teatro, lo que decidimos fue, bueno, vamos a montar, para nosotros es un gran homenaje a Shakespeare. Es un gran homenaje que se escuche en este monólogo de terror. Porque para las mujeres, las chavas salen llorando, Nicolás. De veras, no sabes, se truenan. Hemos tenido conversatorios, las chavas no dejan de llorar. O sea, es una cosa terrible lo de Fieras, porque claro, tú vas al teatro y es como si tú escuches la canción de Soy un desastre de Timbiriche. Tú escuchas esa canción. Tú esa canción ponla en escena con lo que dice. Pues es improcesable. Es improcesable. Es una canción de la dependencia del trabajo doméstico no remunerado. Ya estoy harta de comida enlatada y basta de caprichos. O sea, tú nada más escuchas las barbaridades que dice eso, ¿ok? Y todo el mundo lo canta en la inconsciencia, pero en cuanto alguien les pone una lupa a qué es lo que están diciendo, se modifica la percepción. Y digamos que Fieras es una obra en la que de pronto tú escuchas a uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad narrándonos cómo están rompiendo el espíritu de esta mujer.
Por supuesto que genera un shock. Ahora, las mujeres que estaban en la compañía, también Simón Franco, que es el dramaturgista de la compañía, con quien también fue parte de esta construcción, teníamos este debate, ¿no? Sobre si simplemente se montaba y se representaba en un tono de tragedia para enfatizar toda esta violencia, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que iba a ser insuficiente la posición y por eso se decidió que hubiera rompimientos en los que a lo largo de la historia tú ves a los actores de la Compañía Nacional hacer rompimientos que pues son como post-brechtianos, no sé cómo decirle, en las que tú ves el proceso que están haciendo los actores para poder salir a defender esos personajes que en principio son muy distintos estructuralmente, moralmente que ellos, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que los espectadores pongan aún más atención o entiendan más o vayan viendo todo el proceso, lo que implica para un grupo de actores del siglo XXI salir a defender esas premisas morales. A partir de sus historias personales que están involucradas, sí, además, a partir en los de sus historias personales como actores, como gente del siglo XXI que se está enfrentando al reto, pero que quieren llevar la escena porque quieren mostrar una realidad que sucede y que es todavía desgraciadamente muy cercana. Entonces, bueno, por supuesto que la experiencia de ir a ver Fieras, pues sí, es una experiencia fuerte en la que tú vas a escuchar a Shakespeare ir contando la historia de los usos y costumbres de una sociedad mercantilista, violenta y en la que las mujeres que pensaban no tenían la más mínima posibilidad de sobrevivir. ¿Dónde y cuándo se puede ver Fieras? ¿Y hasta cuándo? Fieras está en todo el mes de junio, de jueves a domingo, en la sala Héctor Mendoza, que está dentro de la Compañía Nacional, en Francisco Sosa, en Coyoacán, y pues en los horarios, no diré tradicionales del teatro porque los viernes es una excepción, pero los jueves es a las 8, los viernes es a las 5 porque está yendo además grupos de escuelas, y sábados y domingos sí son 7 y 6, que son los horarios. Jueves normal. 8, viernes 5, sábado 7, domingo 6, todo junio. Fieras de William Shakespeare en una versión, en un montaje de Shail Espada. Está en la Compañía Nacional de Teatro en la calle de Francisco Sosa. Digo, googleen el número de Francisco Sosa porque yo no me lo sé y se me hace que tú tampoco. Ahí en Coyoacán. Sí, dudo. Pero una cosa importante, como es la sede de la compañía que es gratuito, o sea, la gente no tiene que pagar, pero tiene que reservar. Entonces, métanse a las redes de la Compañía Nacional de Teatro. Que son CN Teatro, ¿verdad? Sí, CN Teatro, y ahí ustedes pueden ver el camino y el procedimiento para hacer una reservación, porque sí es con reservación, pero es gratuito. Bueno, todo ese housekeeping de las redes, de cada red de la compañía y de la dirección y todas esas cosas que Aurora y yo no nos sabemos, van a figurar, por supuesto, en la descripción de Spotify, lo mismo que las redes sociales de Aurora Cano, que la que más usas es Facebook. En Facebook, ¿cómo te encontramos? Pues como Aurora Cano, obvio uso Facebook, soy una señora. Qué barbaridad. Y lo admite encima de todo. Claro. Bueno, a mí no me pueden encontrar en Instagram porque soy un chavo, en Facebook porque soy un chavorruco. Me pueden encontrar en Instagram como Nicolás Alvarado Lector. Aurora Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado a desentrañar la pinche complejidad de William Shakespeare. Yo soy Nicolás Alvarado. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast y que pueden escucharla en Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Y entre otras cosas, debo reiterar, sí, Petruchio era un macho y era un cínico, pero Catalina tenía un genio de la chingada. Hasta la próxima.